importancia del contacto El físico? contacto, ¿no? Pues es que ahora, bueno, a mí me emociona tanto lo que va descubriendo la neurociencia moderna, porque nos dice, ¿no? Digo, por ejemplo, nosotros, tú preguntabas si estaba interesante, ¿no? ¿Con quién he tenido contacto físico? Yo digo, tú y yo ahora estamos teniendo contacto físico, no contacto táctil, pero o sea, sí. el contacto visual. Claro, se también es considera físico, físico. es con uno de nuestros sentidos. Yo subía e iba escuchando tu voz, entonces había un contacto físico a través de tu voz y de mi oído, ¿no? Y luego hay un contacto del tacto. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos sentidos tenemos, Amelia? Se supone que 5 son los sentidos, pero luego Se dicen supone, que hay luego- un sexto sentido. Ahí, Y la luego ahí está el intuición, sentido común, que es el menos común el de los menos, sentidos. Ya van 7. Sí. Y van, los Yo neurocientíficos creo que dicen muchos que más. básicamente hay 7, Ajá. ¿no? O sea, dice, el primero es la interocepción. ¿Qué que quiere es decir? Interocepción, o sea, la percepción de nuestro interior, la percepción que el cerebro tiene de las vísceras, de lo que pasa en el corazón, de lo que pasa en el estómago, de lo que pasa en el pie, ¿no? Entonces dice, el cuerpo se da cuenta antes que el cerebro, y entonces luego el cerebro capta al cuerpo. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ponte así, inclínate hacia abajo. ¿Cómo sientes tu rostro? ¿Lo sientes así con sonrisa o lo sientes No, se fruncido? cuelgan Ahora los ponte así, cachetes. ponte así, ¿cómo lo sientes? Mejor. En automático, ¿sí Sí, te sí, diste cuenta? Nuestro cerebro lee el rostro y lee la postura. El sentido de la lectura de la postura se llama propiocepción, o sea, se apropia el cerebro de la postura. De tal manera, que si yo empiezo a caminar hoy así, me dice, oye, José Luis, ¿cómo estás? Digo, bien, ahí arrastrando la cobija. Se te nota. Ya ves cómo, es que Con la crisis. por más que le hace uno, digo, porque tú conoces, y empiezo a hablar de eso, y mi cerebro toma nota. Sí. Ya lo hemos dicho aquí, pero a mí nunca me estorba decirlo porque me lo digo todos los días a mí mismo, se lo digo a mis pacientes y es el cerebro va leyendo y toma nota de cómo estoy y me da nutriente, me da gasolina, me da combustible para seguir estando como estoy. Ojo, porque muchos parece que, por ejemplo, si tú y yo hablamos de tragedias, pues, pero hay que hablar de eso, Amelia, hay que hablar porque está pasando y pareciera que al hablar nosotros vamos a hacer algo en contra, ¿no? Pero Vamos- no puedes No, hacer... no, al hablar de un tema, lo que le estamos diciendo a nuestro cerebro, échale gasolina a la lumbre para que aumente. De tal manera que si yo voy así porque estoy triste, el cerebro lo que dice es, José Luis necesita sustancias químicas para la tristeza. Y ahí te Por voy. tanto, ahí te van. Entonces cada vez digo, y estoy cada vez peor. No, tú no te lo crees porque a ti no te pasa. Yo tengo pacientes que así me dicen, no, tú no te lo crees porque si lo sintieras... Y yo ahí esforzándome en decir, a ver, pero lo sientes, pero ves que le estás echando gasolina con tu pensamiento. No. Yo pienso así porque siento, ¿no? O sea, ¿qué fue primero? ¿La postura o el pensamiento? Exactamente. Entonces, bueno, el contacto, ¿por qué es importante? Porque primero tú y yo estamos aquí ahora, ya se sintonizaron en automático nuestro cerebro y nuestro corazón. Se sintonizaron, o sea, hay una sintonía, ¿ves? Por ejemplo, ahora tú estás haciendo así a lo que yo digo, que es como decir, Estoy de acuerdo. José Luis, eso lo estoy diciendo yo en tu voz, en tu palabra. Sí. Cuando leemos un libro y decimos, exacto. Es como decir, este libro lo escribí yo, aunque las regalías se les den a otro, pero esto que pone aquí, esto realmente... Y a veces lo decimos, ¿no? Me hubiera gustado escribir esta canción, Claro. o esto que estoy leyendo es como si yo lo hubiera escrito. Y en realidad yo lo he escrito, porque quien lo ha escrito ha sido, o sea, quien lo ha materializado ha sido una mano, una máquina, una computadora, un chat GPT o quién sabe quién sea el que lo escriba. Pero quien lo siente eres tú, soy yo, o sea, es como esa alma universal, o sea, es lo que somos. Mira, te voy a contar la experiencia del sábado, ¿no?
de la musicoterapia. Como siempre, pues una experiencia maravillosa a quien va, o sea, es interesantísimo. Hay incluso personas, ¿no? Alguna persona le dijo a Eliana al entrar, si ves que desaparezco, no te asustes porque yo no aguanto estas cosas y tengo hielo con todos los problemas. Y al final del día estaba feliz, ¿no? O sea, como que dijo, ya se acabó, o sea, pues se me pasó más rápido, no me dio tiempo a pensar que me tenía que escapar. Pero lo que a mí me llama la atención de eso es, Amelia, por ejemplo, le toca hablar con Juan Pérez y va a hablar, ¿no? Y Juan Pérez nunca ha oído hablar de Amelia. Bueno, es raro que no hayan oído hablar de ti porque eres famosa, claro que pero... sí. Entonces, y tú le dices, fíjate que me está pasando, tengo una nieta, tengo una hija, tengo un hijo, y estoy viviendo ahora una experiencia, y el otro te escucha y a veces hace así. El otro a lo mejor no tiene nietos, no tiene, pero dice, fíjate que yo con mi marido, con mi mujer, con o sea, hay una sintonía. Y hay una sintonía del contenido. Sí. No de cómo se materializa. Tú tienes tu vida, yo la mía, tú vives en tu casa y yo en la mía. Exacto. Pero si decimos, ¿desayunaste, Amelia? Sí, y tú también. Ah, bueno, pues desayunamos, tú en un lado y yo en otro, pero al fin el acto de desayunar fue comer algo, ¿no? O sea, es nutrir el cuerpo. Bueno, eso pasa también con el espíritu, eso pasa con la mente. Entonces, entrar en contacto visual, entrar en contacto auditivo, escuchar al otro, mirar al otro, verlo, ¿no? Y decir, ay, te estoy notando así, te veo esto. Eso nos hace sintonizar y eso nos va poniendo... iba a decir contentos, pero fíjate que hay un estudio, y ahorita me vino a la cabeza, pero eso lo voy a decir, que dice que la gente somos más infelices cuando estamos haciendo una cosa y pensando en otra. O sea, si tú ahora estás diciendo, estoy aquí en la entrevista, pero ya estoy pensando que luego viene Eric y va a hablar de las propiedades, ahora, pero que no se me olvide. Que no pague la luz y entonces te va peor. Pero eso te hace sentir infeliz. O sea, tú no te das cuenta en el momento porque crees que estás resolviendo aquello. Pero en realidad luego se acaba y dices, ay, adiós, José Luis, gracias. ¿De qué habrá hablado José Luis? Exactamente. Y no pague la luz de todas maneras. No hubo contacto, ¿no? Entonces, cuando hay contacto, nosotros nos sentimos más felices. Sí. Ahora, imagínate el tacto que está destinado al contacto, la caricia, ¿no? Incluso dicen que hacerse caricias a uno mismo, apapacharse, ¿no? Darse un pequeño masajito, exacto. Eso es riquísimo porque le estoy mandando señales desde mi cuerpo, por esos dos sentidos de la interocepción y la propiocepción, a mi cerebro de que estoy gozando, de que estoy teniendo un espacio placentero. Cuando tenemos una pareja o cuando acariciamos a un hijo, al nieto, véanlo, ¿no? Los niños chiquitos que todavía no tienen formado ni el prejuicio ni el juicio, cómo agradecen, los tocan, les dices, te tocan, y entonces ríen, sonríen, se ponen contentos. Entonces todo esto es la maravilla del contacto. Entonces el contacto es un sanador nato, ¿no? Por eso la caricia, que tenemos diferentes tipos de caricias, ¿no? Digo, por ejemplo, yo me voy a mi pueblo, en mi pueblo la caricia es de darte de comer. O sea, no es una caricia física. No es lo que entendemos para los latinos. Ay, come esto, ¿te gustó? Toma más, toma. Sí. Ay, qué bien comió, ¿no? Es una forma de caricia. La palabra es una forma de caricia. El gesto, ¿no? Hay una frase que me encanta de Nazaret Castellanos que dice, pacificar el gesto. Ay, pacifica, ponle paz a tu gesto, ¿no? A la gente que es muy jetona y que porque siempre la ves. Porque puede decir esta gente jetona cosas bonitas, pero no le crees que se está diciendo cosas bonitas por la cara. Pacifica el gesto, ¿no? Pacificar el gesto, ¿no? me gustó. Claro, porque hay muchas cosas que son muy prácticas y que cuando las tenemos en la mente y las vamos aplicando son muy útiles. Pero fíjate, José Luis, que sí estoy de acuerdo, todo lo que dices me parece que tiene mucha lógica. Sin embargo, también me parece que el ser humano, como los changos y el chimpancé y a quien más nos parecemos, necesitamos sí de ese... Hay un curso que se llama Touch, que es de tócate, tócate y toca a la gente que quieres, toca a alguien que conoces, por eso el saludo. Y me parece muy interesante la cultura de los japoneses, donde no se tocan, donde no existe mucho este contacto táctil, que ahí inventaron o se iniciaron los masajes.
No sé si es cierto, yo lo leí, ya como ahora ya no creo en muchas cosas, digo, así lo leí. E inventan los masajes porque tienen esa necesidad de tocarlos, Claro, de que alguien los claro. toque y yo tocar a alguien. Como en la cultura no se usa mucho el abrazo y ya están así con la caravana, sí tenían esa necesidad. Yo Claro. creo que sí nos viene de antepasados Sí. que necesitas No, tocar a y alguien. bueno, somos mamíferos, Sí. ¿no? O sea, tú ves a los Amamantas. mamíferos cómo se amamantan, Claro. cómo se tocan. Y de hecho, fíjate que en la educación sexual de los niños y de los adolescentes tenemos que aplicarnos también a eso, al abrazo, al beso, al contacto, porque si no, fíjate también lo que se da. Hay gente que dices tú, bueno, ¿cómo se habrá embarazado? Si parece que ni siquiera puede tocar a alguien, Dos saluda trocitos así de con las hielo. manos, ¿no? Pues sí, pero... Saludan con la punta de los Sí, dedos. porque sí. así, o el beso así. Al aire. ¿Qué pasa? Que esa necesidad de contacto físico en el momento que se desborda, imagínate dos adolescentes con todas las hormonas a flor de piel, y pues en ese momento ya ni siquiera piensan en la caricia, van directamente, por ejemplo, al contacto Genital. sexual, genital, porque el cuerpo va enfocado allá, ¿no? Y entonces el cuerpo que necesita ese placer, y que ese placer muchas veces es simplemente el placer de una caricia, de una mirada, de una palabra bonita, se olvidan. Y que muchas mujeres tienen, o lo he escuchado más de mujeres y de jóvenes, y no tan jóvenes, pero mujeres, que dicen es que yo necesito el contacto y pareciera que su pareja, hombre, no lo necesitara. Claro. Vamos a platicar de esto regresando a la pausa. Ujú, ¿Te parece sí, claro, bien? Bueno, claro pues que estamos sí. hablando de cuántas personas ha tocado físicamente, ya sea con la mirada, con la voz, ha estado en sintonía con una persona querida o no querida, porque este contacto puede ser, pues ya les decía yo, con la señora que me vendió los buñuelos deliciosos. Hacemos una pausa. Está usted aquí en Confianza. Regresamos. Estamos platicando con José Luis Gómez de esto, de con cuántas personas nos hemos conectado o hemos tenido pues ese contacto físico o visual, si le quieren decir, pero finalmente pues también es físico. Nos quedamos en algo que me gustó mucho, cuando hablabas de las relaciones sexuales de jóvenes y de la necesidad que tienen o que tenemos, o más las mujeres, no sé si sea cierto, de acariciar, de tocar, no nada más de tener un encuentro sexual, sino de tocarnos. ¿Cómo educar a nuestros adolescentes en esto, en esta importancia que es, pues no es a lo que vas, es si quieres tener una relación pues mucho más sana, está acompañado de muchos otros detalles. Claro, porque es una relación total, sí, ¿no? Y aquí, pues precisamente la pregunta iba enfocada a eso, ¿no? ¿A cuántas personas has tocado hoy, ¿no? Con tus manos, con tu rostro, con tu mirada, con tu oído. Qué importante cuando alguien dice algo y tú lo miras, es tocar, ¿no? Digamos, no estamos tocando a los que están allá del otro lado de la radio, de la televisión, físicamente, sí, pero si alguien está viendo, hay un contacto, si alguien está oyendo, hay un contacto. Entonces, decía Eric Berne, ¿no? Cuando empezó la psicología, antes de la transpersonal, ¿no? Toda esta psicología que hablaba del padre, el adulto y el niño, decía, todos los niños necesitan por lo menos 12 abrazos diarios, si no se les seca la columna vertebral. Así decían todos, y me acuerdo que en Alejandro Jodorowsky, en esa obra del juego que todos jugamos, retomó esto de Eric Berne, ¿no? Entonces, creo que necesitamos caricias, necesitamos contacto físico, necesitamos tocarnos. Entonces, me preguntas, ¿cómo educar a los adolescentes? Yo diría, desde los niños. Hay que educar a los niños al contacto físico. Llega una edad, ciertamente, en la adolescencia, que el adolescente no quiere el contacto, pero no quiere el contacto con su madre, con su padre, porque no se quiere evidenciar de su necesidad. Con la novia. Claro. Porque el que llegue la mamá y le diga, ay, ven, se evidencia ante sus compañeros de decir, ay, mira, jaja, tu mamita, ¿no? Claro, les hacen. Yo todavía me acuerdo cuando estaba ahí en el Salesiano una vez en el camión, y nos íbamos a Veracruz, todos los de prepa, y ahí sube una mamá a decirle a su niño, a ver, niño, ¿con quién te vas a sentar? Y todos, todavía estando la señora en el camión, dijeron, sí, mamá. Sí, yo dije, Madre Santa, qué vergüenza. Yo estaba abajo, gracias a Dios, para no
decirle nada. Porque hubiera sido parte del sí, mamá. Claro, entonces, pero todo esto son señales, Sí. o sea, el adolescente es contradictorio, muchas veces dice no para poder decir sí. O sea, cuando dicen, no quiero que me manden, no quiero que vayan a mi graduación, no quiero, es decir, necesito que vayan, ¿no? Y el adulto lo tenemos que interpretar así. Hay porque que aprender luego a leer a entre nuestros ellos se dice, no, pues siquiera tu mamá te regaña, yo mi mamá ni se entera, Claro. no, siquiera tu papá, el mío ni nada más. Entonces todo eso es sumamente importante. La cuestión, necesitamos contacto, el contacto es vital para, ahora digo, yo menciono mucho la neurociencia porque antes cuando hablábamos de todo esto, sí, es vital para la vida eterna, sí, claro, si uno quiere ser feliz, no, es vital para la vida del cerebro, es vital para la vida del cuerpo, es vital para la vida del estómago. Y esto ya está Ya documentado. está, claro. Ya Mira, es neurociencia. Yo voy a decir, mira, yo le copio mucho a Nazaret Castellanos. Sí. Nazaret Castellanos investiga y le copia pues a otras, ella siempre nombra. Entonces yo digo, esto es como usar una computadora, ¿no? O sea, tú usas un teléfono y no estás preguntando, a ver, ¿por dónde se irá la señal? ¿Cuál será el algoritmo? No, yo ¿Cuál lo que quiero es hablar con Tú fulano. exacto, lo utilizas. Y eso es también, a mí me encanta decir, bueno, hay alguien que no quiere solo neurociencia para difundir entre los científicos, sino entre la gente. Entonces, cuando yo capto algo de eso y yo se lo puedo transmitir a alguien que ni siquiera a lo mejor sabe lo que es la neurociencia, pues a mí me emociona mucho. Entonces, por eso el decir todo esto que hoy se va descubriendo, ¿no? Que algunas cosas ahora dicen, ya los griegos lo decían, ya lo decía Hipócrates, ¿no? Ya esto lo descubrió. Pero sin comprobante. Claro, no, ahora hoy ya está tenemos, comprobado. Exacto, hoy por eso es neurociencia. Y ahora la neurociencia salió de aquí, se metió aquí y se está metiendo en todo con estos dos sentidos de interocepción y de propiocepción. Me gustaron estos sentidos. José Luis Gómez, muchísimas gracias. Que se comuniquen contigo, ya sea vía telefónica. Sí. 442-156-1037. Correcto. Y que entren a tu página, a todas tus redes sociales para que si quieren conferencias, pláticas o bien terapia. Así es. Muchísimas gracias, Pues José muchas Luis. gracias y gracias a ustedes que nos sintonizan. Que tengas muy buena semana. Gracias. Y bueno,